Empecemos. Bueno, primero que todo los saludo. Mi nombre es Edgardo Campos. Soy gerente de soluciones TI en TICBLUE. TICBLUE es una empresa de tecnología de la información y somos Solution Partner de Atlassian, ¿ya? Vamos a iniciar con con esta presentación, este webinar que tiene como objetivo mapear el framework Scrum con la herramienta de Atlassian llamada Jira Software. ¿Ya? Y como dice ahí, hacer una realidad en la bajada del Scrum. ¿Ya? Este va a ser nuestro temario. Vamos a dar la receta necesaria, ¿cierto? Vamos a trabajar en la preparación y luego viene el sorteo de las gift cards. ¿Ya? Como elementos necesarios para esta preparación, ¿cierto? Necesitamos la guía SBook, ¿cierto? Con todo el conocimiento de Scrum. La pueden descargar, como dice ahí abajo, de scrumstudy.com, ese book guide, y además vamos a necesitar Jira Software, ¿ya? Que es la herramienta de gestión de proyectos que tiene Atlassian, ¿ya? Y vamos a seguir las fases y procesos que declara la guía, las 5 fases y los 19 procesos para poder configurar y llevar a cabo, digamos, la implementación. Bueno, partamos con Scrum. Brevemente, ¿ya? Vamos a suponer, digamos, que hay un conocimiento previo, pero en términos muy simples, por si hay alguien que no lo conoce, ¿cierto? Esto es un marco de trabajo ágil, es el más popular, y que tiene por objetivo buscar valor prontamente, ¿ya? Valor para el negocio, para el cliente de manera rápida. Tiene enfoques en la transparencia en la comunicación y generar ambientes de responsabilidad compartido, ¿ya? En eso nos vamos a quedar porque es muy importante considerar, eh, a ver si no avanza la pantalla, aquí está. Sobre todo considerar elementos centrales como la colaboración, ¿cierto? La transparencia dados por los principios, ¿ya? Dado que esta guía se divide en tres temas. Uno son los principios de Scrum, otros son los aspectos que deben ser administrados y los procesos, ¿ya? Dentro de los principios, sin ahondar mucho, probablemente los conocen, ¿cierto? Está el control empírico del proceso, la autoorganización, la colaboración, la priorización basada en el valor, hay ciertos time boxing que se definen, y el desarrollo iterativo, por supuesto, ¿ya? Pero, como les decía, vamos a destacar sobre todo que las decisiones en Scrum se toman en base a la observación y la experimentación, ¿ya? Y en el caso del control empírico del proceso, tres elementos principales: uno es la transparencia, la adaptación y la inspección. Respecto a los aspectos, que son elementos que deben ser administrados, ¿cierto? Tenemos la organización de los equipos, la justificación de clientes, la calidad, el cambio y el riesgo. ¿Ya? También los vamos a mencionar ahora cuando demos bajada a la herramienta. Me detengo en la organización, ¿cierto? En Scrum, de alguna manera se distribuyen estos roles clásicos, ¿cierto? Los tradicionales del jefe de proyecto, los analistas por una parte, y ahora tenemos tres roles principales, los roles core, que sería el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team, o los desarrolladores, ¿ya? Y como se ven en estas flechitas, digamos, ya no existe esa figura jerárquica en que una persona se lleva toda la responsabilidad, sino que hay una colaboración dentro del equipo. Ahora, este equipo ágil o célula, ¿cierto? Persona, que es el Product Owner, que es la voz del cliente, es el encargado de comunicarse, ¿cierto?, con los distintos stakeholders, como lo muestra esta imagen. Este es el flujo Scrum, ¿cierto? Esta es la imagen típica que vamos a encontrar. Declara el flujo como tal, digamos, pero no en detalle los procesos, indicando que todo parte, ¿cierto?, de un caso de negocio que justifica un proyecto que estemos trabajando. Desde ese caso de negocio, una vez que se da luz verde al inicio del proyecto, nos vamos a centrar en un documento que es la declaración de la visión del proyecto, que es un elemento acotado, pero que le da foco al equipo en general para que todos sepamos, digamos, en qué estamos involucrados. Después se define, ¿cierto?, este backlog priorizado del producto, en donde vamos a tener los requerimientos del producto. Vamos a establecer nuestro cronograma de lanzamiento. Si bien no es una carta GAN detallada, sí, de alguna manera vamos a ir comprometiendo ciertos entregables
y los vamos a ir atendiendo, este backlog, todos los requerimientos en intervalos de tiempo llamados sprint, ¿cierto? Como incrementos, que vamos a obtener parte de este backlog que está ordenado por priorización, por el valor que le entrega al negocio, y vamos a trabajar ese segmento que vamos a comprometer en cada corrida, ¿cierto? En cada sprint. Y vamos a eventualmente, después de cada sprint, tener un potencial entregable. Ya, ya vamos a entrar en tierra derecha, luego de esta breve introducción. Esto es lo que vamos a mapear nosotros con Jira Software, que son las fases y los procesos de Scrum. ¿Ya? Scrum define 5 fases: inicio, planificación y estimación, implementación, revisión y retrospectiva, y lanzamiento. Y 19 procesos, que son los que están en esta tablita. De todas estas fases, las centrales son aquellas que vamos a estar iterando en cada sprint. ¿Ya? Vamos a repetir la planificación y estimación, vamos a implementar, ¿cierto?, las historias de usuario y vamos a revisarlas con los stakeholders y vamos a tener una retrospectiva, ¿cierto? Por cada sprint, esas 3 fases. Eso respecto a Scrum. Respecto a Jira. Jira es una de las herramientas de la suite Atlassian, ¿ya? Por ahí mucho se conoce de los productos más que de la marca, digamos, que está sobre estos productos, ¿ya? Atlassian es la marca de la cual Tiklu es Solution Partner. Tienes ciertas categorías de producto. Por acá tenemos las de la planificación, supervisión y soporte, y aquí está Jira Software. Hay otros 2 Jira, ¿ya? De repente escuchamos Jira, pensamos que es uno solo, pero la verdad es que son 3, ¿ya? Tenemos uno más orientado a áreas que no son TI, y otra que es Jira Service Management, orientado a la gestión de los servicios, las mesas de atención. ¿Ya? Pero hay otras herramientas, destacar acá, por ejemplo, Confluence, que es la wiki corporativa o la herramienta documental, ¿ya? Que trabaja en colaboración. Todas estas herramientas, de alguna manera, trabajan integradas, ¿ya? Todas las herramientas de la suite. Un marketplace con más de 4.500 apps que se van instalando como add-ons sobre las herramientas y van agregando capas visuales o capas de integración, ¿ya? En el contexto de la cultura DevOps, acá aparece en esta imagen como parte de estas herramientas que les mostré anteriormente, de alguna manera apoyan, ¿cierto?, este infinito virtuoso. Y lo que nos convoca a Jira Software está a este lado, del lado izquierdo, que tiene que ver con el proyecto, ¿cierto?, antes de entrar en operación, ¿ya? Desde la planificación y la construcción del entregable del proyecto, ¿ya? Por ahí aparecen Bitbucket, ¿cierto? Aquellos que tienen que custodiar repositorios de código fuente. Bitbucket es el Git de Atlassian, así como lo es GitLab y GitHub, y además implementa pipeline para poder hacer la integración y el despliegue continuo. Y cuando ya entramos en operación, ¿cierto? Con un software desplegado, aparecen las herramientas ITSM de Atlassian, y una de ellas es Jira Service Management, que se complementa con Opsgenie para la gestión de incidentes mayores, y Status Page para dar visibilidad masiva a los stakeholders cuando hay incidentes o mantenimientos programados. Ya, vamos ahora de lleno a la bajada de estas 5 fases con sus 19 procesos en la herramienta, ¿cierto?, Jira Software. Para, como decía María José, al final pasar al gran sorteo de las gift cards. Vamos a partir, ¿cierto?, con la fase de inicio, en orden, ¿ya? Acá siempre para que tengamos contexto donde estamos parados, yo puse digamos, línea de tiempo. Ya aquí estamos al inicio. No sé si se ve muy bien, pero la idea es siempre saber dónde estamos parados, ¿ya? Entonces vamos a revisar los 6 procesos de la fase de inicio, ¿ya? Partimos con la creación de la visión del proyecto. Como les digo, esto es un extracto, es un resumen de lo que probablemente es un caso de negocio que es mucho más amplio, y nos permite, de alguna manera, dar contexto a todo el equipo, ¿ya? Esto es responsabilidad del Product Owner, ¿ya? Existen distintas formas, digamos. Acá la que vamos a sugerir es el formato de elevator pitch de Moore, ¿ya? Que en breves líneas entrega el contexto general. La idea es que te subes a un ascensor y si alguien te pregunta en qué proyecto estás trabajando, cualquier miembro de la célula del equipo core sea capaz de decirlo, digamos, mientras viaja en el ascensor. De ahí el nombre, ¿ya? Y para que se entienda esto un poquito, y de hecho con el ejemplo que les voy a mostrar en Jira Software, vamos a tomar el caso Match,
Me imagino que la conocen, pero si no la conocen, con el elevator pitch que preparamos va a quedar clarito, ¿ya? Esto es una tarjeta virtual, una cuenta vista virtual, ¿ya? Y aquí pegué algunas imágenes que están en la página, ¿cierto? Que nos permite activar una tarjeta virtual. Y es casi como una red social porque de alguna manera permite cobrar y pagar a nuestros contactos que tenemos en la aplicación, ¿ya? Como dice Clara, conserva la misma. ¿Qué se puede hacer con esta aplicación? Se pueden comprar en Chile y el mundo, se puede gastar, es de prepago, entonces tú tienes un límite de, de saldo, se puede pagar cuentas, se pueden partir gastos con los amigos, retirar dinero, bueno, esta es una aplicación del BCI, por eso que se pueden retirar dinero en los cajeros del BCI. ¿Ya? Ahora ahí dice, y muchas cosas más que vienen en camino. O sea, inicialmente esta aplicación partió bien limitada, digamos, y ahí fue ampliando su funcionalidad, que es el sentido un poquito de Scrum. ¿Ya? La idea es tener un backlog y ir trabajando, ¿cierto?, en los elementos del backlog que están más arriba, que son los que agregan más valor, y ir teniendo entregables, ¿ya?, para que después vamos a evolucionar en los siguientes sprints. Entonces aquí está el elevator pitch del caso Match que preparamos. Y dice, para todos los mayores de 18 años, quienes quieren ordenar las cuentas con sus amigos, además de comprar en línea, Match es una cuenta vista digital que permite utilizar tus contactos para hacer cobros y pagos, recargando y retirando dinero desde y hacia cuentas o tarjetas de otros bancos. No como la cuenta root, dice nuestro producto no tiene costos ni comisiones. Entonces, ahí quedó la declaración, la visión del proyecto en breve línea, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos bajada a este primer proceso que es crear la visión, ¿cierto?, de la fase de inicio? Esta es la interfaz de Jira, ¿ya? Del proyecto que vamos a trabajar de ejemplo, ¿ya? Y hay un apartado acá a la izquierda que se llama páginas del proyecto, ¿ya? La verdad es que este páginas del proyecto es otro de las herramientas de Atlassian, que es Confluence, ¿ya? Si bien nos vamos a enfocar en Jira Software, pero también vamos a mostrar que la integración con Confluence nos permite tener toda la documentación estructurada del proyecto. Ahora, si yo no tengo Confluence, ¿lo puedo hacer? Sí, claro, puedo poner un enlace directo, quizás a un Google Docs, y ahí tengo toda mi documentación, ¿ya? Eso no es impedimento. Les voy a mostrar la página, eh, ahí le estoy compartiendo. Acá tengo, un segundo, ¿cómo subo esto? No, no voy a compartir otra pantalla mejor. Ya, ahí está, ¿cierto? Para aquellos que no tienen Jira Software, pueden crear su instancia, ¿cierto? En la nube de Atlassian. Hay distintos tipos de licenciamiento. Voy a dejar acá que no sea más grande esto, porque si no se me va a perder la pantalla. Hay distintos tipos de licenciamiento. Hay una versión gratis, ¿ya? Que tiene ciertas limitaciones. Aquí está. Aquí se van a, por ejemplo, a precios. Hay una versión gratis, como les digo, con un límite de 10 usuarios. Y hay otras que son de pago, ¿cierto? Que obviamente tienen mayores funcionalidades, pero con la versión, para aquellos que no la tienen, con la versión free o con un trial de cualquiera de las versiones de pago, ya pueden explorarlo. Y aquellos que ya lo tienen, eh, pueden, ¿cierto?, crear un proyecto nuevo, ya está en la interfaz, crear proyecto, y aquí les cuento que aparece, el wizard, digamos, tiene una serie de plantillas, ya, desarrollo de software, gestión de asistencia, gestión de trabajo, marketing, recursos humanos. Algunas de estas plantillas corresponden a cada uno de los 3 Jira que mostraban dentro de la herramienta. Jira Software, obviamente, tiene que relación con el desarrollo de software, por tanto, vamos a seleccionar Jira Software y luego la plantilla que ofrece dentro de las 3, Scrum. Nos da alguna explicación breve, un resumen de la plantilla y vamos a indicar usar la plantilla, ¿ya? Y aquí tenemos 2 alternativas. Una es un proyecto gestionado por el equipo,
¿ya? Que tiene ciertas limitaciones funcionales versus la versión gestionada por la empresa. Yo les sugiero que ocupen esta, ¿ya? Y además esto nos da escalabilidad ante eventualmente si tiene un administrador de Jira y empieza a hacer configuraciones estándar para todo el equipo y para futuros proyectos, esto se acomoda más, ¿ya? Gestionado por la empresa. Entonces ustedes aquí le dan un nombre, eh, demo, proyecto, Scrum. Acá eventualmente empieza a ya sugerir una cierta clave, ¿ya? Este es como el identificador de este espacio de trabajo proyecto. Usted puede tener obviamente muchos proyectos. Y también va a ser el prefijo para todas las tarjetas o las historias de usuarios que se vayan creando en ese proyecto, ¿ya? Entonces vamos a crear el proyecto y aparece la configuración por defecto, la configuración base que trae. Como pueden ver acá en el menú izquierdo, ¿cierto? Salen las opciones como el backlog. Aparece esta hoja de ruta que la verdad que a mi parecer no aplica mucho, se puede deshabilitar, pero es una hoja de ruta bastante básica, que tiene más la forma de una carta Gantt, ¿ya? Y en el contexto de agilidad, la verdad que ocupamos el concepto Release Planning, que lo vamos a ver más abajo, que está por acá con los lanzamientos, las publicaciones, ¿ya? Pero acá van a tener el backlog, el sprint activo, ¿cierto? El sprint que está corriendo, algunos informes que vamos a ver dónde se ocupan, y hay una opción de configuraciones del proyecto que tienen más opciones, como por ejemplo el detalle del proyecto, el resumen. Este es un resumen de configuraciones, ¿ya? Acá por defecto van a aparecer los issue types que corresponden a los tipos de unidades de trabajo. Por ejemplo, las historias de usuario, las épicas, ¿ya? Pero actualmente esto se puede ampliar, se pueden definir issue types propios, como por ejemplo manejar los errores, las pruebas, las tareas, las subtareas, podríamos manejar los riesgos o impedimentos que se van generando mientras fluye el proyecto. Acá más abajo van a ver los flujos de trabajo que corresponden a los ciclos de vida de aquellas actividades. Ustedes podrían asignar un flujo para cada uno de estos elementos o tener eventualmente un flujo compartido, como en este caso, para todos los tipos de elementos que vamos a gestionar dentro del proyecto. Más abajo aparecen las pantallas y campos, ¿ya? De alguna manera podemos personalizar de tal manera Jira que en la medida que van viajando los issues o las historias de usuario a través de nuestro Scrum, por ejemplo, que aparezcan pantallas de validación de ciertos elementos que ustedes requieren. Imaginemos, por ejemplo, desde una etapa de QA y quieres pasar al done o al finalizado, que te exija, por ejemplo, ingresar la información de las horas totales que uno tuvo que invertir en esa actividad, ¿ya? Todo ese tipo de configuraciones, al igual que los permisos, las notificaciones, ¿cierto? Los roles, los componentes, las versiones, ¿ya? Es bastante amplio, pero vamos a pasar, digamos, por la configuración por defecto. Entonces volvemos al ejercicio. Ya. Siguiendo, teniendo aquí a esto, como les decía, la primera actividad, el primer proceso es crear la visión del proyecto y ustedes la pueden crear acá en las páginas del proyecto, si es que además utilizan Confluence. En caso de que no lo utilicen, pueden, por ejemplo, crear enlaces directos a algún drive que tengan con toda la documentación. Yo acá estoy mostrando los documentos. Entonces yo creo la visión del proyecto. Y aquí puedo visualizar, ¿cierto? En un solo lugar, el mismo elevator pitch que les había mostrado en la PPT. Y como ven acá ya tengo más documentos, ¿ya? Y para crear estos documentos, obviamente puedo utilizar plantillas que ya vienen por defecto en Confluence o crear una plantilla desde cero. Ya. Segundo proceso de la fase de inicio, dice identificar el Scrum Master y Stakeholder. Lo vamos a hacer de a uno, ¿ya? Primero el Scrum Master, ¿ya? Obviamente es el nombramiento oficial de quien va a ser el facilitador del proyecto. ¿Y cómo lo hacemos en Jira? Primero que todo tenemos que tener definidos los roles de proyecto, ¿ya? Entonces, la persona que es administradora va acá a la configuración, a sistemas, y en el menú izquierdo aparecen los roles del proyecto, ¿ya? Entonces, una vez que esto se despliegue, acá como pueden ver yo ya creé el Scrum Master, creé también el Product Owner, creé el Scrum Team, ¿ya? Son roles que no vienen por defecto, ¿ya? Entonces ustedes podrían crear. ¿Y cómo se crean? Acá abajo ingresan un nombre y una descripción y añaden el rol dentro de la configuración del sistema, los roles del proyecto.
Ya, entonces tenemos el rol. Ahora viene, de alguna manera, asignar los permisos a esos roles. Y ahí, en este caso, nos vamos al proyecto, ¿ya? Anteriormente estábamos en la configuración del sistema, acá en este engranaje, pero ahora nos vamos a la configuración del proyecto, ¿ya? Entonces, acá abajo tenemos la configuración del proyecto, nos vamos a la opción permisos, y acá de alguna manera se categorizan, ¿ya? Salen los permisos del proyecto, más abajo dice permisos en incidencia, eh, por acá abajo permisos de votación y seguimiento, ¿ya? Permisos de comentarios, ¿ya? La verdad es que están agrupados para ayudarnos a identificarlo. Y aquí tenemos administrar proyectos dentro de este proyecto. Y yo acá tengo que agregar el Scrum Master, ¿ya? En buscar proyectos, acá puse el rol de Product Owner, ¿ya? Administrar los sprints, podríamos agregar, ¿cierto? Al Scrum Master. Vamos a editar los permisos, un poco para que ustedes sepan cómo se hace esto. Voy a administrar el sprint, yo lo voy a editar, y quiero que eso también lo pueda hacer el rol de Scrum Master, ¿ya? Y ahí se concede el permiso. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá ya se tiene previamente los permisos en la incidencia que corresponden a las unidades de trabajo dentro del proyecto, las historias de usuario, ¿ya? Entonces, acá hay un permiso que dice usuario asignado. Entonces, ¿a qué usuarios con este permiso se les puede asignar incidencias? Y yo aquí marqué que se le puede asignar a los desarrolladores. Em, Cerrar incidencias, terminarlas, también puse que los desarrolladores pueden. Crear incidencia, incorporé el rol de Product Owner y de Scrum Team, ¿ya? Porque vamos a ver que la principal responsabilidad sobre la creación de las historias de usuario en este backlog priorizado es de Product Owner, pero también el equipo Scrum de desarrolladores puede ayudar porque no necesariamente son historias funcionales, sino que también pueden ser historias técnicas. Así es que asignamos los permisos, ya tenemos el rol de proyecto, los permisos, ¿cierto? Los cuales puede acceder a ese rol, y ahora vamos, como dice el proceso, identificar al Scrum Master y lo vamos a asignar, ¿ya? Entonces estamos en el proyecto, vamos al proyecto, a la configuración del proyecto, ahora las personas, y vamos a ir añadiendo todos los miembros de la célula que van a trabajar, ¿cierto? En este espacio de trabajo o en este proyecto de Match, como lo llamamos. Y aquí vamos añadiendo personas. ¿Cierto? Las buscamos, ¿cierto? Y vamos a elegir el rol, ¿ya? Para el ejemplo, yo aparezco como, yo soy Scrum Master, por acá la colega Tamara es la Product Owner, Paulina, Felipe son los Scrum Team o desarrolladores, ¿ya? Eso es respecto al identificar el Scrum Master. Ya lo tenemos seteado dentro de este proyecto, ¿ya? Y ahora vienen los stakeholders. ¿Ya? Los stakeholders no son parte en sí del proyecto en Jira porque además van a ocupar una licencia. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, los dejamos un poquito al margen de la herramienta, si tenemos alguna limitación de licencia, y les vamos a mostrar en las reuniones que vamos a tener con ellos y que debemos tener con ellos, ¿cierto? Les vamos a mostrar la herramienta, les vamos a compartir la información. Pero algo súper importante respecto a los stakeholders, que finalmente son los que influyen en el proyecto, los de que declaran las restricciones del proyecto, por tanto debemos tenerlos informados, ¿ya? Y aquí Confluence ofrece una plantilla que es la comunicación con los interesados, ¿ya? Estas plantillas, como les digo, que ya vienen por defecto, se pueden editar. Si no tienen Confluence, pueden, como les digo, reitero, tener que usar la documentación en un Drive y tener un enlace desde el proyecto. Acá tener enlace para aquellos que no tienen Confluence, ¿ya? Aquí, añadir acceso rápido. Ahí está. Y en nuestro caso estamos ocupando Confluence, que lo tenemos integrado y también tiene una versión gratis. Acá tenemos la plantilla de los stakeholders, ¿ya? Entonces esta plantilla la vamos editando, ¿cierto? Y podemos ir colaborando todo el equipo, ¿ya? Tiene cierto formato, como una especie de plan de comunicaciones, pero ustedes, como les digo, las pueden editar. Eh, el proceso 3, formar equipo Scrum, ¿ya? ¿Cómo lo mostramos en Jira? Como ya les mencionaba, vamos agregando en las personas dentro de la configuración del proyecto todos los miembros, ¿ya? En este caso, los miembros que tienen el rol de Scrum Team o desarrolladores.
Y entramos ya al trabajo de los requerimientos, ¿cierto? El proceso 4 es desarrollar épicas, ¿ya? ¿Qué es lo que es una épica? Es un requerimiento de alto nivel. Probablemente sea el requerimiento que recibió el Product Owner de parte del usuario, del área de negocio, ¿ya? Ahora, para Jira Software, esto es un issue type o un tipo de actividad, ¿ya? Vamos al backlog. Yo puedo ir creando, ¿cierto? Creando estas incidencias, esta es la traducción. Y yo digo, ¿qué tipo es? Es una épica, ¿ya? Aquí, obviamente, el proyecto, en este caso, vamos a poner eh, ya un proyecto que no lo encuentro. Aquí está, ya. El proyecto y aquí escribo, ¿ya? Acá hay una cierta restricción, ¿ya? El único issue type es la épica, que en Jira exige tener un nombre y un resumen, ¿ya? Que eventualmente podría ser exactamente el mismo, ¿ya? El resto de la historia de usuario simplemente le das un resumen, que es finalmente la narrativa de la historia de usuario, ¿ya? Y la vas creando. Ahora, ¿qué pasa? Que acá en el backlog, en Jira Software, no aparecen épicas a simple vista, sino que aparecen las historias de usuario, que eh, son requerimientos refinados. O sea, una épica se puede partir, ¿cierto?, en historias de usuario. Pero ¿dónde visualizamos la épica? Acá. Uno puede seleccionar, si se fijan, esta opción que está acá de manera vertical, épicas, y aquí tengo de alguna manera las épicas del proyecto, ¿ya? Entonces, a modo general, y para el ejemplo, ¿cierto? Pensando en esta aplicación móvil de cuenta vista, tenemos que, el primer requerimiento que llegó es que el usuario quería registrarse en la aplicación para poder usarla con seguridad, a través de un login y contraseña. Después el usuario quería compartir gastos con sus amigos para tener las cuentas claras. Había una tercera épica que decía que el usuario quería recargar y retirar dinero para realizar transacciones, de alguna manera para pagarle a sus contactos. Después esto fue aumentando funcionalidad y ahora el usuario quiere pagar en comercio, compras, ¿cierto? De manera segura con estas tarjetas de prepago. Y finalmente dice el usuario, quiere ver los movimientos para tener claridad de las transacciones que realizaba a través de la aplicación. Probablemente el requerimiento del usuario viene a este nivel de detalle, ¿cierto? Y esas para nosotros van a ser las épicas. Entonces, si yo quiero crear épica, como les digo, tengo el botón arriba o puedo apretar ese otro botón que es crear épica. ¿Cuál es la diferencia? Que como vieron acá, tengo que identificar el proyecto en el cual quiero considerar esa épica. Si la creo desde acá, ya viene seteado el proyecto. Ahí viene ahí arriba. ¿Ya? Entonces, recomendación, ocupen eso. ¿Ya? Edgardo, ¿Sí? te interrumpo ahora porque quiero enviar, como habíamos dicho a las 10:30, vamos a enviar el link a la encuesta, que No hay con esa problema. encuesta ellos van a poder, una vez que la completen, la idea es que la puedan completar, porque al final, digamos, del webinar, con las personas que completaron la encuesta, vamos a hacer el sorteo. Ya voy a ingresar acá en el chat el link. No sé, Edgardo, si se ve para todos. Ahí apareció el link. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces están todos invitados a rellenar esa breve encuesta y Es muy cortita, sí. vamos a participar, ¿cierto?, del sorteo por las gift cards, por las Exacto. gift cards de Amazon. Ya. Eso. Súper. Volviendo, entonces estamos en el proceso 4, desarrollar épicas de la fase de inicio, creamos las épicas, requerimientos de alto nivel, ¿cierto? Eh, el proceso 5 dice crear el backlog priorizado del producto. Entonces, como yo les mencionaba, en el backlog de Jira aparecen historias de usuario, que son requerimientos refinados. Es el doble clic que uno hace sobre la épica, ¿ya? Por ejemplo, esta épica que dice que se quiere registrar en la aplicación para poder usarla, finalmente su doble clic nos da 11 historias de usuario. Dice el usuario quiere ingresar sus datos para registrarse, quiere poder ingresar el correo y la contraseña para autenticarse, quiere hacer logout, quiere tener la alternativa de olvidé mi contraseña. Por acá aparece, fíjense, otro usuario en el formato de la historia de usuario que es el DBA. Y es una historia técnica, ¿ya? No es un requerimiento del usuario, pero dice el DBA, mira, yo quiero que se envíe un correo electrónico para validar y activar la cuenta, porque no quiero que tenga la base de datos muchos registros basura. Por ahí el responsable de UI UX dice, mira, yo quiero que se muestre una vista de validación una vez, ¿cierto?, que se activa en la cuenta. El oficial de seguridad también aparece. Dice, como oficial de seguridad quiero que se permita un máximo de 3 intentos de autenticación para evitar quizás ataques de denegación de servicio.
¿cierto? Entonces, algo que llegó a un usuario con formato de épica, ¿cierto? Se detalla como historia de usuario, ¿ya? Entonces, como les comentaba, Jira en el apartado de backlog lo que muestra son las historias de usuario. Entonces, lo que en definitiva hay que priorizar, como dice el proceso, crear el backlog, priorizar el producto, son las. Entonces, acá lo que deberíamos hacer en Jira, ¿cierto? Product Owner, declarar las épicas, detallarlas en historias de usuario, las funcionales, por lo menos tener esas historias para poder priorizar. ¿Y cómo se prioriza? Tan simple como arriba tienen que estar las que agregan más valor y, eh, y en la medida que tienes todo el listado y quieres, por ejemplo, vamos a borrar el filtro acá porque estoy solamente enfocado en esa épica. Tú dices, no, mira, yo quiero, tiene más valor que la primera, yo simplemente la tomo y la arrastro, ¿ya? Y la pongo en la posición que corresponde, ¿ya? La idea es que de arriba hacia abajo estén ordenadas en prioridad y valor que entrega el negocio. Vamos a realizar como el número 6, el proceso 6, realizar la planificación de lanzamiento. Este es un cronograma de lanzamiento, ¿ya? De alguna manera, de todas maneras tienes que comprometer, quizás no una carta GAN, pero tienes que comprometer entregables intermedios. Esa es la idea, ¿cierto? Del marco Scrum ágil, de tener entregables intermedios, ¿cierto? Que potencialmente pueden ser lanzados a producción, o a lo mejor en un estado intermedio para que se pueda ir probando, ¿ya? Con eso minimizamos, por supuesto, el riesgo. Otra cosa importante para definir la planificación de lanzamiento es que el equipo determine la duración del sprint, y es una duración que debe mantenerse en el tiempo, idealmente 2 semanas, por ejemplo. Entonces, tu sprint duran 2 semanas, cada 2 sprints vas a entregar una versión o como te lo determine, ¿ya? ¿Y dónde se hace la planificación de lanzamiento release plan? En la opción publicaciones. Entonces, tú declaras las versiones, les pones una fecha de inicio, término y alguna descripción. Acá, para el ejemplo, dijimos que la versión 1 va a ser el producto mínimo viable, la versión 2 incorpora elementos de seguridad, la versión 3 una integración con Transbank y la versión 4 compras online, ¿ya? Entonces, las historias de usuario de alguna manera se tienen que linkear con las versiones que tú vas a entregar. Fíjense acá, en el progreso, como yo no he avanzado, me aparece en esta barra todo gris, que significa que está todo por hacer, y te muestra la cantidad de historias de usuario. Acá hay 9, acá hay 7, acá hay 7 y acá hay 3, ¿ya? Y si se fijan en el backlog, aparecen estas etiquetas como B10 que corresponde a la versión, B20, B30, B4.0. ¿Y cómo le asigno la historia de usuario a la versión? La selecciono y dentro de todos los campos que tiene, hay una opción que es la versión. Si no aparece, uno puede desplegar más abajo. Y no está acá abajo, debe estar acá arriba. Versión corregida, ¿ya? Entonces aquí tú pones la versión. Y aparecen todas las versiones que se declararon, ¿cierto? En el menú de publicaciones, ¿ya? Y eso va a ir agregando la etiqueta, ¿ya? Eh, bueno, y así como las épicas están acá, las versiones yo también las puedo ver ahí, ¿ya? De manera rápida en esta pantalla principal. Y ahí veo las versiones, tengo las 4 versiones que declaré, y aquí el detalle de las incidencias asociadas a la versión, y también puedo pinchar y tengo este filtro, ¿ya? Para identificar cuáles son las historias de usuario que corresponden a cada versión, ¿ya? Borro el filtro, vuelvo al backlog, ¿cierto? Completo. Pasamos a las fases y procesos, a la fase de planificación y estimación con sus 6 procesos. Luego viene el crear la historia de usuario, ¿ya? Ya lo creamos, ya les mostré que en el fondo cada épica, la idea es que ustedes creen historias de usuario para detallarlas. ¿Cómo se crean? Si yo tengo una épica que la creé acá, yo voy a dar apertura a esta épica y acá abajo me sale el botón crear incidencia en Epic, ¿ya? Al igual que ese botón, para el caso de la épica es exactamente lo mismo, pero nos agrega información. Crear la épica, la incidencia en la épica, automáticamente linkea la épica a la cual pertenece esa historia de usuario. ¿Ven? Epic Link. Si lo hago del botón de arriba, la voy a tener que buscar. Entonces, si tengo muchas épicas, quizás cuesta un poquito más. Por tanto, la sugerencia es crear las historias de usuarios de la épica acá abajo, crear incidencias en él, para tener seteado desde ya la épica a la cual pertenece cada historia de usuario. ¿Ya? El formato que define Scrum como un cierto rol, quiero o deseo, la meta, para qué, el objetivo de razón.
Y importante, los criterios de aceptación, ¿ya? Ustedes definirán qué tipos de criterios, acá un ejemplo, criterios de comportamiento, de resultados, seguridad, restricción, interfase, de acuerdo a las métricas que establezcan, ¿cierto? Lo importante siempre es declarar, es identificar los criterios de aceptación y considerarlos dentro de la historia, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta historia de usuario, como pueden ver acá, yo la puedo agrandar esto, sale el formato, como usuario quiero ingresar mis datos para registrarme. Acá declaramos los criterios de aceptación, ¿ya? Funcionales, de interfaz, seguridad, porque contra eso vamos a validar luego el sprint. Por acá al ladito tienen la versión, ¿cierto? La versión y otro elemento que vamos a ver a continuación. Esto no es un elemento de Scrum como tal, pero lo que por Jira y es de gran utilidad porque permite de alguna manera organizar. Se llaman los componentes. Y esto de alguna manera está acá en este botón de la izquierda, componente, nos permite agrupar historias de usuario. Para el ejemplo, yo agrupé componentes funcionales de seguridad y técnico. Ya como recordarán, en la primera época yo identificábamos que había más de un rol. Además del usuario que está pidiendo detalle funcional, apareció el oficial de seguridad declarando que no permitía más de 3 intentos, ¿cierto? Entonces, y además hay componentes técnicos, ¿cierto? El DBA agregó lo suyo, la responsable de UI UX también. Entonces nos permite de alguna manera agrupar también las historias de usuario y asociar un responsable, ¿ya? Que esté pendiente de esas historias de usuario de acuerdo a su categorización. Y como les decía, eso también lo vemos acá. Con otro campo del issue aparece el componente, ¿ya? Y tú puedes agregar componentes, no solo uno, sino varios, ¿ya? Y estos componentes se obtienen a partir de la declaración de componentes que hiciste en el menú de componentes. Después dice 8, estimar historia de usuario, ¿ya? Recuerden que acá pueden ir guiándose en qué fase estamos en la planificación de estimación. El proceso 8 dice estimar las historias de usuario. ¿Cómo se hace la estimación? A través de puntos de historia. ¿Qué es un punto de historia? Es una medida de complejidad que considera el volumen de trabajo, el riesgo, la incertidumbre, ¿ya? No vamos a entrar en detalle en este webinar, pero acá puse Planning Poker porque debería ser, digamos, una práctica recomendada en donde el equipo se reúne con un mazo de cartas, hay varios juegos en línea, como por ejemplo este, que es de Plan IT Poker, son aplicativos gratis, hay plugins o apps que se le pueden instalar gratuitas al Jira Software como este, en donde el equipo toma cada historia de usuario, ¿cierto? Las vota a través de un Fibonacci, que es una serie de números que incorpora el Planning Poker para asignar esta complejidad, ¿cierto? Asociada, que también considera el riesgo. No es tiempo, solamente tiempo, sino que complejidad, riesgo, como les decía, ¿ya? Entonces, en algún... Ricardo, ¿Sí? te interrumpo, es que es para comentarte que son las 10:42 para ver cómo vas con el Ya, tiempo. Ujú. sí, vamos bien, nos queda poquito. Perfecto, Gracias. perfecto. Entonces, ese punto de historia que tú obtuviste, lo incorporas como uno de los atributos de la historia de usuario, ¿cierto? Como en el ejemplo acá, aparece, además de cómo aparecía la versión, el componente, el punto de historia y lo agregas acá, ¿ya? Como punto de historia a partir de la estimación que hizo el equipo. Y como les digo, aquí aparece punto de historia. ¿Ya? Es fundamental el punto de historia porque después nos va a construir los elementos como el burn down chart que vamos a utilizar en la daily. Comprometer historia de usuario. Noveno proceso. ¿Qué significa eso? Tenemos el backlog y vamos a comprometer. ¿Qué significa comprometer? Vamos a determinar cuáles historias de usuario vamos a considerar en sprint. ¿Ya? Entonces vamos a crear un sprint. No sé si se fijaron donde puse crear sprint. A ver, acá puse crear sprint. Vamos a eliminar por si no se vio. Teníamos el backlog y acá arriba aparece este botón azul y dice crear sprint. ¿Ya? Yo lo puedo editar, ¿cierto? Le puedo poner un nombre que yo quiera, sprint 1, a actualizar. Y vamos a determinar, ¿cierto? El equipo va a decir, quizás la primera pasada nos podemos equivocar, pero después ya vamos a saber cuál es la velocidad del equipo. Entonces vamos a decir, quiero comprometer. ¿Y cómo comprometo? Simplemente es llevar las historias del backlog al espacio que está aquí punteado que corresponde al backlog del sprint. Ya uno puede tomar y arrastrar hacia arriba o, como las tengo priorizadas, utilizo esta línea y voy bajando hasta donde yo creo necesario trabajar en este primer sprint, que puede ser, por ejemplo, 4 historias de usuario. Lo suelto y ahora el sprint tiene esas 4 historias de usuario, ¿cierto?
con 26 puntos en totales, ¿ya? A partir de la sumatoria de los puntos de historia. Hay dos procesos que son opcionales, que es identificar tareas y estimar aquellas tareas, ¿ya? Las tareas son básicamente cuestiones técnicas asociadas a las historias de usuario, ¿ya? Ahí, bueno, es al gusto del consumidor si las quieren utilizar. ¿Cómo se haría en ese caso? Yo puedo marcar una historia de usuario, la voy a agrandar, o la muestro acá. Con esa opción tengo para crear subtareas, ¿ya? Lo que declara Scrum como tarea, para Jira es una subtarea que es parte de una historia de usuario, ¿ya? Y finalmente quedan como incorporadas dentro de esta historia de usuario, que aquí tiene un identificador, que es la 6, que era la primera, ¿cierto? Que quería ingresar en un formulario los datos para registrarse, y aquí tengo tareas, y que son más bien técnicas, ¿ya? Voy a agrandar esa pantalla para que se vea bien. Acá están los criterios de aceptación, nuestros campos, los puntos de historia, las componentes de la versión, y aquí tenemos las subtareas asociadas a historia, tareas técnicas como diseñar un formulario, crear los servicios, implementar el formulario, ¿cierto? Y además, cada una de estas, obviamente, tiene sus atributos. Y uno de ellos, si se fijan, no están los puntos de historia. Por defecto, el punto de historia solo está asociado a la historia de usuario. Entonces, ¿cómo estimamos las tareas? Tenemos la opción de estimación original, ¿ya? Y la estimación de tareas, que en el caso de Jira se representan como subtareas, es por tiempo, no es por puntos de historia. Entonces yo digo, en esta tarea que es diseñar el formulario, el diseñador se va a demorar, y si vamos a poner 12 horas, ¿ya? Con la unidad de tiempo. Un día y 4 horas, ¿ya? Esa es la diferencia de la estimación de las historias de usuario. Después viene crear el Sprint Backlog. En el fondo es darle inicio al sprint, ¿ya? Si volvemos acá, tenemos, ¿cierto? En este sprint, 4 historias de usuario, vamos a iniciar el sprint. Iniciar el sprint, vamos a decir desde qué hora, ¿cierto? Lo vamos a simular que va a durar 2 minutos el sprint, que van a ser 2 semanas. Importante, definir una meta del sprint, ¿ya? Para establecer foco. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr en esta corrida? Vamos a poner 48 y después les muestro por qué. Comenzar. Ya. ¿Qué pasó? Nos envió directamente desde el backlog, ¿cierto? Este sprint que está corriendo nos envió al sprint activo. Y para mapear los procesos, consideraciones súper importantes cuando estén iniciando, creando el sprint, dos cosas fundamentales. Toda la historia del usuario, toda la historia de usuario que ustedes van a incorporar en el sprint, deben estar valorizadas en un punto de historia, ¿ya? La fecha de inicio de este sprint debe ser posterior a la fecha actual, por eso que me pasé un minuto anterior, porque si no el burn down chart no les va a quedar. Bueno, como les decía y les mostré acá, nos muestra inmediatamente, ¿ya? Que es, en el fondo, nos da una herramienta visual para poder hacer seguimiento a las tareas del sprint que está en curso. Nos pasamos a la implementación, ¿cierto? El equipo empieza a trabajar en lo entregable y realizamos la daily y refinamos el back. Ya. Vamos a pasar acá. Dice, crear el modelo entregable. ¿Qué significa? Que la gente empieza a programar en las actividades y empieza a mover las tarjetas, ¿cierto? Y empieza a mover las tarjetas. Por ahí, esta tarjeta la terminamos. Súper importante también que cada persona de un equipo autoorganizado se asigne como responsable, ¿cierto? Y nos vamos moviendo, va avanzando las tareas, pasan los días, llega la daily, y en la daily, ¿qué vamos a hacer? Nos reunimos 15 minutos para ver cómo va el avance del sprint. Vamos a ver la gráfica de trabajo pendiente, el burn down chart, ¿cierto? Y aquí está representado mi sprint de 2 minutos, ¿ya? Que pueden ser 2 semanas, ¿cierto? Y la línea gris muestra la proyección esperada de cómo vamos a ir quemando los puntos de historia, y lo rojo muestra cómo los fuimos quemando. ¿Qué significó eso? Que terminamos una incidencia, ¿ya? Que fue el mover la tarjeta en el Scrum Board a la columna listo. Si yo muevo otra a listo, ahí moví otra a listo, nos juntamos al otro día en la daily, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con el burn down chart, gráfica de trabajo pendiente, y vamos viendo que se van quemando, pero estamos lejos de la meta, ¿ya? Puede que llegue el minuto de dar cierre al sprint, y nunca quememos todos los puntos
de puntos de historia y vamos a cerrar el sprint. Entonces, vamos al sprint activo. Voy a ir al backlog mejor. Aquí debería tener. Bueno, no tengo el permiso, no me lo asigné, pero va a aparecer cerrar el sprint. ¿Ya? No eliminar el sprint, cerrar. Dar por finalizado. Y automáticamente aparece la pantalla que indica qué va a pasar con aquellas historias de usuario que no se finalizaron. Entonces te sugiere, las devolvemos al backlog o las asignamos como parte de un siguiente sprint. ¿Ya? Lo correcto es pasarlas al backlog para que en la nueva instancia de planificación y estimación, ¿cierto? Consideremos si es que por ahí hay otra historia de usuario que aumentó prioridad y tenga que ser considerada en desmedro de aquella que no terminamos en un sprint anterior. Entonces, ya hablamos que el proceso 14 era realizar la daily stand-up, ocupamos el burn chart para ver cómo vamos avanzando. Luego, en paralelo, ¿cierto? Se va refinando el backlog priorizado al producto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Product Owner va a ir moviendo las historias de usuario del backlog y va a ir subiendo aquellas que aumentan de prioridad o eventualmente, como les decía, dentro de los aspectos está el cambio, está el riesgo, puede que aparezcan ciertos riesgos o acciones para mitigar un riesgo que también se incorporan al backlog y no estaban desde el inicio y tienen que ir siendo priorizadas así como nuevos requerimientos. Nos quedan los últimos 4, son rapiditos. 4 procesos, 2 de la fase de revisión retrospectiva y 2 de lanzamiento. Demostrar y validar el sprint, proceso número 16. Acá es donde nos reunimos, ¿cierto?, con el stakeholder y vamos a revisar los criterios de aceptación de cada historia, si es que se cumplieron o no, para revisar aquellas actividades que se terminaron. Entonces acá tenemos el reporte del sprint, muy similar al del burn down chart, solo que acá tenemos la opción de ver en detalle las historias. Estamos viendo la gráfica de trabajo pendiente, vamos a ocupar el reporte del sprint, porque además de la gráfica de burn down chart, incorpora el detalle de historias. Bueno, acá no hemos avanzado mucho, sí. Bueno, hay 2 finalizadas y aquí nos muestra las tareas por eso. Sobre estas que son finalizadas es donde deberíamos hacer doble clic con el stakeholder para saber si efectivamente las aprueban. ¿Y cómo las van a aprobar? En base a estos criterios de aceptación, que están declarados en las tarjetas. Después viene la retrospectiva del sprint. Y aquí, similar a la visión del proyecto, ¿cierto? A la identificación de stakeholder, Confluence ya trae incorporada una plantilla de retrospectiva, ¿ya? Si no tienen Confluence, ocupamos un documento que lo importante es considerar ciertos 3 elementos fundamentales, que es los elementos que vamos a empezar a hacer, lo que vamos a dejar de hacer y lo que vamos a seguir haciendo, ¿ya? Luego, en el lanzamiento, viene enviar lo entregable y la retrospectiva del proyecto. Y aquí, para finalizar, quizás con estos procesos considerar al menos 2 documentos, ¿ya? Aquí, como les menciono, hay un acto formal en la entrega, en el lanzamiento, ¿cierto? Que se llama el Working Deliveries Agreement, ¿ya? Hay una plantilla que trae Confluence, que son los acuerdos de trabajo, y la última proceso dentro de la fase de lanzamiento es la retrospectiva del proyecto, ¿ya? Y aquí también podemos reutilizar la plantilla retrospectiva o adaptarla de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Para terminar, les muestro que acá, para el ejemplo, en las páginas del proyecto, ¿cierto? Tenemos esto de la identificación de stakeholders, las retrospectivas de cada sprint, ¿ya? El acuerdo es entregable y la retrospectiva del proyecto, ¿ya? Ocupe plantillas, pueden ser editadas, ¿cierto? En este caso está en inglés, lo que vamos a empezar a hacer, lo que dejamos de hacer y lo que vamos a seguir haciendo. Y están los otros últimos 2 elementos que les menciono. Eso sería María José, y llegamos a la última parte. Súper bien con los tiempos, Edgardo, maravilloso. Mira, respecto de la encuesta, nos quedan todavía unos 9 personas que contesten, así que démosle unos minutos a aquellos que no han respondido la encuesta para que una vez que ya estén todos respondidas podamos hacer el concurso. Preguntas. Preguntas, no nos han enviado preguntas, pero si alguien ¿No? quiere levantar la mano, no, yo no veo preguntas acá. No, por el chat no, no, y en preguntas y respuestas tampoco. Mientras terminan de contestar el formulario, esta encuesta muy breve, que les da la posibilidad del sorteo de las gift cards, comentarles que para aquellos que no tienen Jira Software, lo pueden descargar, como dije, pueden utilizar una versión gratuita, que es limitada, o unas versiones de pago a través de su trial. Y tenemos tiempo limitado, obviamente, si nos gusta, si se acomoda, podemos adquirir.
¿Ya? Ahora, podemos utilizar desde ya la plantilla base que trae Scrum, pero si ya queremos hacer sofisticaciones, ya tenemos que empezar con las configuraciones avanzadas, ¿ya? Y ahí, bueno, Ricardo, en ahí hubo TickBlue, una pregunta. sí, la voy a leer. En TickBlue somos especialistas, justamente somos los encargados de bajar o implementar en detalle este tipo de soluciones que representamos de Atlassian. Ya, voy a leer las preguntas. Acá dice, ¿lo podemos conectar con Miro? Sí, en el Marketplace existe un conector de Miro. No recuerdo si es de pago, les voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a abrir una pestaña mientras. Como decía, son 15 herramientas que tiene Atlassian, ya, no solo Jira. Trello también es parte de. Y existe un Marketplace de Atlassian, ¿ya? Entonces acá, tan simple como escribir la palabra de búsqueda, Miro. Acá uno puede decir para qué producto, para Jira, ¿cierto? ¿Qué tipo de hosting? Cloud, ¿ya? Y aquí aparecen estos conectores, ¿ya? Veamos este, que uno puede determinar si es una aplicación gratis, ¿ya? Hay que ver las limitaciones que puedes tener versus la versión de pago. Probablemente existe una de pago, digamos. Miro Integration for Jira. Esta tiene precio, ¿ya? Se ven ahí, está mostrando cuántos dólares al mes, adicionales a lo que tú ya tienes licenciado para Jira si es que ya tienes la licencia. ¿Qué otra pregunta? Podemos, ya, esa la leímos de Carlos. Después, Gabriel dice, todo muy claro, cuando uno ha tenido experiencia con la herramienta se hace fácil de entender. Después dice Carlos, para el tema de las retrospectivas y ver el tema de las métricas. Existen otros informes, ya dentro del apartado de informes, como por ejemplo la velocidad del equipo, ya que de alguna manera va viendo cómo se están quemando los puntos en cada sprint para tener una métrica de la velocidad del equipo. Y hay otros elementos como el informe de versión, que de alguna manera proyecta si vas a llegar a tiempo con la versión comprometida en función de cómo ha sido avanzando la historia de usuario que tú tienes dentro de la versión. ¿Dónde está la encuesta? Ahí preguntó Ubeli. Muchas gracias por todo, todo muy claro con la presentación. Pregunta, ¿cómo lo hacen para datar respecto a la tarea? Detalles respecto a la tarea a realizar y hasta cuánto detalle es recomendable poner en cada uno. Al gusto consumidor, o sea, tú podrías incluso a una historia de usuario, como las veíamos, adjuntarle documentos, como imágenes, ¿cierto? Alguna descripción más detallada. Depende cuánto valor le agrega a tu equipo de desarrollo. Yo creo que mientras más información, pero ordenada, ¿cierto? Es bastante útil. Lo importante siempre es, sí, mucho nivel de detalle en los criterios de aceptación, ¿ya? Porque es contra lo que nos van a validar el sprint. Aquí dice, según tu opinión, ¿cuál es la factibilidad práctica de implementar la herramienta en empresas más bien pequeñas? Scrum, como marco de trabajo, funciona para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de industria, cualquier tamaño de la empresa, ¿ya? Ahí tienes que revisar, ¿cierto? Los planes de licenciamiento, ¿ya? Si es que la versión gratis te acomoda o si es que eventualmente vas a ir pagando por licencia para adquirir mayor funcionalidad. Eh, Ahora, de todos modos, las licencias de los planes iniciales de pago como el estándar son bastante económicos hasta de usuario. Aquí se lo digo por la agilidad del cambio en las empresas chicas de acuerdo al mercado. Sí, bueno, la cuestión de la gestión del cambio es un tema, ¿ya? Si, por ejemplo, tú eres un área TI dentro de una empresa que no es TI, es mucho más fácil, por supuesto, impulsar el cambio de la agilidad al interior de una empresa. Puedes partir con un prototipo. Por eso lo debe activar el administrador, ¿verdad? Bueno, sí, el administrador, que es el que va a descargar, ¿cierto? La aplicación, o el que está, si ya la aplicación ya la tiene y está declarado como administrador, puede hacer todos los ajustes. Creo que ahí cerramos las preguntas.